estimados compañeros? Mi nombre es Eric Dylan Silva Franchini y les voy a hablar del tema de la historia de la peligrosidad. La inclusión de la peligrosidad sin delito en varios códigos llevó a muy serios abusos, pues la clasificación de peligroso se puede aplicar a opositores políticos o a personas no gratas para el gobierno. El concepto de peligrosidad fue introducido a la criminología por Rafael Garófalo, que dice que para designar la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que hay que temer del mismo delincuente. Ferri comenta que la fórmula era y es cierta, sin embargo temibilidad expresa una impresión subjetiva más que una realidad efectiva. Sea por qué, como hace notar Rocco, la temibilidad es más bien una consecuencia de la peligrosidad. El término va aceptándose rápidamente hasta que la Unión Internacional del Derecho Penal la adopta en 1982, limitándola a las categorías de delincuentes defectuosos y anormales. El problema se centraba en la peligrosidad, sin delito. El Congreso de Bruselas de 1910 se restringe el concepto de peligrosidad demostrada por el delito en ciertos sujetos, quedando de esta manera en la ley debe establecer medidas especiales de seguridad social contra los delincuentes peligrosos, sea en razón de incidencia legal de sus hábitos de vida definidos por ella, de sus antecedentes hereditarios y personales, manifestadas por un delito que la determine. Bueno, hasta ahí está mi tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Martínez y yo les voy a hablar del cuadro esquemático de la peligrosidad. Este cuadro contiene dos factores. El primer factor es rasgos de la personalidad, el cual interviene la faceta interpersonal y la faceta emocional. Se utiliza básicamente en técnicas de psicología criminal que permite construir reactivos basados en la conceptualización operacional de los rasgos componentes de la personalidad criminal. Tales rasgos se resumen en la agresividad, que es la capacidad para causar daño, el egocentrismo, que es la incapacidad para modificar valores o actitudes personales, la indiferencia afectiva, que es el no repercusión afectiva por el sufrimiento ajeno, la tendencia antisocial, que es la conducta en contra de la sociedad, la adaptabilidad social, que es la habilidad para la adecuación de las normas sociales, la habilidad afectiva, que es la respuesta conductual para satisfacer aspectos emotivos propios, la identificación criminal, que es la contaminación por conducta antisocial, es el autorreconocimiento como criminal, el estatus criminal y la violencia, entre otros. De este modo, los reactivos practicados en pruebas realizadas pueden demostrar la existencia o no de estas características. La cuestión, sin embargo, es metodológicamente compleja, por cuanto puede terminar revirtiendo en una tautología. Un sujeto es peligroso criminalmente porque en él se dan las características antes mencionadas y se dan estas características porque es peligroso. Bien, vamos a hablar del factor número 2, que es... Bien, en el factor 2, que son indicadores conductuales, encontramos la faceta de estilo de vida y la faceta antisocial. El criminal no está especializado en un delito específico. Proviene de un núcleo familiar problemático, por lo general desintegrado, conflictivo, de bajos ingresos, numerosos y con antecedentes delictivos. Prácticas de crianza inconsistentes o severas y escasez de supervisión. Relaciones entre padre e hijos carentes de solidez y afectividad. Escaso grado de escolaridad o tal vez nulo. Hiperactivo, rebelde e impulsivo. Laboralmente es poco cualificado. Bajo salario y numerosos periodos de desempleo. Delitos numerosos durante su adolescencia, entre los 13 y 19 años. Algunas veces disminuye entre los 20 y 30 años. A los 30 años probablemente estará separado o divorciado, desempleado
o con trabajos de bajo salario. Y si tiene hijos, crecen en ambiente familiar de privación, discordia, desorden y escasez de supervisión. Espero que haya quedado claro este cuadro esquemático. Por su atención, muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente subtema. Hola compañeros, mi nombre es María José y voy a hablar acerca de los componentes de la peligrosidad. Dentro de los componentes de la peligrosidad tenemos dos: la capacidad criminal y la adaptabilidad social. Dentro de la capacidad criminal es la tensión interna delictiva, la potencia delincuencial, lo que es capaz de dar si su personalidad concreta en el campo delictivo. Dentro de la adaptabilidad social es la idoneidad del delincuente para la vida social. Son las posibilidades de adaptación de la actividad del delincuente al medio en el que se inserta. Dentro de esta difiero un poco en tanto que ya no es una readaptación, puesto que no son personas inadaptadas y que vas a adaptar a la sociedad. Por eso se optó por el cambio de reinserción. Ahora bien, se conocen 4 formas clínicas de los componentes. La primera es la capacidad criminal muy fuerte y adaptabilidad social muy elevada. Dentro de la segunda encontramos que es una capacidad criminal muy fuerte y adaptabilidad baja. Dentro de la tercera, la capacidad criminal baja y adaptabilidad social débil. Y dentro de la cuarta, la capacidad criminal baja y adaptabilidad social fuerte. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de peligrosidad. Encontramos dos, que es el social y el criminal. Dentro del social hablamos que es la mayor o menor readaptabilidad a la vida social de un sujeto, ya que delinquió. La peligrosidad social lleva consigo el peligro del delito, y dentro del criminal es la mayor o menor probabilidad de que un sujeto cometa un delito, lleva el peligro de la reincidencia. Ahora bien, cuando hablamos sobre los factores, que ya lo habíamos mencionado en clase, son factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos son decisivos y los factores exógenos solamente son una forma de ayuda. Es decir, esos factores solamente son los que nos ayudan a delinquir, pero la decisión viene de los factores endógenos. ¿Qué tal, compañeros y futuros abogados? Mi nombre es Juan Carlos Mejía Corona, estudiante de la carrera de Derecho del Centro Universitario Trilingüe. El tema del que les voy a platicar es sobre los elementos de la peligrosidad. Para hablar de mi tema, quiero hacer referencia a lo que dice el doctor Jaime Eduardo Calixto González, quien es un investigador en las ciencias médicas y psiquiátricas y que ha impartido diversas conferencias en las instituciones de procuración de justicia. Él en algún momento definió la peligrosidad como un proceso humano o la circunstancia del delincuente que lo hace socialmente temible por su malignidad. Esto lo hace basado en el estudio del cerebro y en base al comportamiento del propio delincuente. Los elementos de peligrosidad se dividen en dos componentes esenciales: la capacidad criminal y la adaptabilidad social. La capacidad criminal hace referencia a la tensión interna delictiva, la potencia delincuencial, lo que es capaz de dar de sí la personalidad. ¿Qué es esto? Es la esencia que identifica a cada delincuente. La adaptabilidad social es la idoneidad del delincuente para la vida social. Esto es la posibilidad de adaptación de la actividad criminal al medio en el que se inserta. ¿Qué es esto? Su entorno social. Cómo se va a desarrollar ante la sociedad y cuál va a ser su conducta, buena, regular o mala.
Vamos a mencionar que la capacidad criminal o de cada criminal ha sido un estudio por las instituciones encargadas de la prevención del delito. Esto se convierte en el estudio a la capacidad de cada criminal, que depende de la conducta antisocial, la inadaptación psíquica, siendo la más importante dentro de la investigación del cerebro humano, el entorno social, y esto a su vez se van a manifestar en la forma de la comisión del delito y los diversos trastornos de su personalidad de cada delincuente. Toda esta capacidad pues la estudian estas instituciones para determinar lo que es la reincidencia criminal o la criminalidad inicial dentro de una población. Espero que mi tema haya sido entendido y de su agrado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Me tocó exponer las clases de peligrosidad. Lo que encontré fueron 4 tipos de clases de peligrosidad: genérica, específica, crónica, aguda. La primera es genérica, se dirige a 2 tipos de conducta antisocial. El sujeto puede agredir en múltiples formas. La segunda es específica, va hacia una forma especial de antisocialidad. La tercera es crónica o permanente. Se presenta por lo general en casos de psicopatía y en otros delincuentes de difícil readaptación. Y por último, aguda, la cual es episódica y que inclusive puede agotarse en el hecho mismo. Pese a ello, de mantenerse las circunstancias criminógenas, la peligrosidad aguda puede derivar a la crónica. Bueno, compañeros, es lo que me tocó. Con esto concluyo. Que tengan buen día.